Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes y también agradeciendo a Dios por el privilegio de muchas cosas que Dios nos permite estar aquí entre ustedes, en esa variedad de personas, bien de caracteres, variedad de temperamentos, de formas de ser, pero también entendemos que Cristo es el que gobierna y que Jesús es el que nos trae hacia acá. Y que es por esa causa, y a pesar de ser de diferentes culturas, costumbres o cualquier otra cosa, hay algo en común que nos une a pesar de ser diferentes. Y y en esa diferencia Dios se glorifica y Dios nos usa para su gloria. Dice la escritura por ahí, fierro con fierro se aguza. ¿Ok? Y entonces nos afilamos cada uno de nosotros cuando nos juntamos. Aparte de otras cosas más, la Biblia dice que va a derramar bendición allá allí donde habite su pueblo, como el buen óleo que es derramado sobre la barba de Aarón y desciende hasta las vestiduras. Vamos a leer, hermanos, en Lucas 7:18. Ok, dice de la siguiente manera. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. Juan el Bautista estaba en la cárcel por la causa de predicar el Evangelio. Y dice el 19, y los envió a Jesús para preguntarles, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Verso 21 dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. En esa misma hora, en ese momento, cuando los enviados de Juan el Bautista le preguntan a Jesús mismo, o sea, ¿eres tú el enviado? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el bendito? ¿Eres tú el que ha sido enviado para salvar? ¿Eres tú el elegido? ¿Eres tú el mismo Dios que esperamos desde hace mucho tiempo? ¿Eres tú el único? Y entonces Jesús, dice así la Escritura, que en ese mismo momento empieza a hacer, a causa de la pregunta que le hicieron, a hacer muchos milagros. En esa hora sanó a muchos de enfermedades, sanó de plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Dice el verso 22, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Todas estas obras que Jesús mismo estaba diciendo son obras realmente que Él las hizo, que Él las estaba haciendo, que precisamente Él evidenciaban lo que Él había dicho. No decía nada más lo que Él supuestamente, sino que de lo que ya había hecho, y estaba dando testimonio de esas verdades. Esto es algo asombroso, dice. Saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y termina el verso 23, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. En otras palabras, le estaba diciendo con esa respuesta que estaba enviando a Juan, diciendo, no son solamente las palabras,
sino también mira los hechos. Porque alguien y algunos falsos maestros pudieron hablar cosas, pudieron decir, Jesús hablaba, decía, pero en ese momento dio evidencia de que Él era el enviado, dio testimonio, dio veracidad, dio hechos que realmente confirmaban que Él era el Hijo de Dios. En algún momento el ciego dijo, o aquellas personas dijeron, ¿quién puede sanar a un ciego? ¿Quién puede hacer escuchar a un sordo? ¿Quién puede hacer caminar a un paralítico? ¿Quién puede resucitar a un muerto? ¿Usted lo puede hacer? ¿Lo podemos hacer? ¿Alguno de nosotros? O sea, ni intentarlo lo hemos hecho. Y Él en esa misma hora, en ese mismo momento hizo los milagros que hizo de sanidades, de liberación de demonios, y también de la resurrección de muertos, y les dice, vayan y díganle a Juan el Bautista. Esto está haciendo el Hijo de Dios, para que se conformara conforme a las Escrituras que dicen, el cojo saltará. Las Escrituras que hablaban de lo que iba a ser el Mesías, que los sordos iban a oír, y esa evidencia le estaba regresando, le estaba diciendo, esta es la evidencia de que yo soy el Hijo de Dios. Esta es la evidencia de que yo soy el enviado. En ese mismo momento hace obras que nadie jamás ha hecho en esta tierra. Poder sobre la naturaleza para mandarle, mar, aquíétate. Y otras cosas, sanar enfermos, resucitar muertos, liberar endemoniados. Díganle y hagan saberle a Juan lo que habéis visto. O sea, lo que tus ojos ven, la realidad de los hechos que yo hago y de lo que tú has oído. Dos cosas importantes, de lo que tus ojos ven, de lo que miran, la realidad de las cosas, y también de lo que tus oídos escuchan, porque en un momento dado uno de sus discípulos le dijo al Señor Jesús, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Él no solamente hablaba, Él hacía, y sus palabras, las palabras que Él decía, eran palabras de vida eterna, que si bien que en oídos y en corazón receptivos producían vida. Pero por el contrario, en corazones endurecidos y en oídos que resistían. Voy a utilizar la frase que dijeron aquellos fariseos cuando le rodearon en el pórtico. ¿Por qué nos turbas el alma? O sea, es que Jesús me está turbando. Es que tus palabras me hacen inquietar, me hacen empezar a sentirme mal. Y era precisamente, ¿por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y cuando la luz del Evangelio empieza a llegar a lo profundo del corazón, empieza a escarbar los motivos de lo que hacemos, la causa por lo que hacemos, y se empieza a evidenciar el corazón, que cada uno de nosotros tenemos un corazón carnal, un corazón que está influenciado por la carne. Cuando empiezan a salir nuestras obras, y no solamente eso, empiezan a salir nuestras intenciones de nuestro corazón, entonces empieza a hacer la luz, empieza a escarbar y a llegar hasta ese lado. Empezamos a decir, no, es que aquí creo que algo, el Evangelio es el que condena, es que nadie es perfecto, y es que mira, y algunas otras cosas más. Sin embargo, habrías de seguir viviendo una vez que escuchaste el Evangelio conforme a tus mismas concupiscencias. ¿Habrías de seguir golpeando a tu esposa una vez que escuchaste el Evangelio?
¿Habrías de seguir viviendo en tus gritos, en tus desesperaciones, en tus enojos, una vez que aceptaste o recibiste a Cristo? ¿Habrías de seguir viviendo en ese tipo de vida? Que dice el apóstol Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, definitivamente que no. No, no es así. Entonces, vamos a pedirle a Dios de su gracia en esta mañana, que Dios esté con nosotros. La palabra de Dios es la que se anuncie, la palabra de Dios es la que llega a nuestros corazones, y es la palabra de Dios, es Jesús a través de su palabra que va a llegar a nuestras vidas, que va a transformar, que va a renovar, que va a revolucionar. Todo eso es el efecto, es algo, es una iniciativa, algo dentro de nosotros que nos lleva a hacer eso. Y vamos a pedirle a Dios que Dios ponga el querer como el hacer, por su buena voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana que tú nos das. Queremos poner en tus manos este momento, Señor, para que a través de tu palabra, Señor, nos reveles tu voluntad, Señor. Y dice también la misma Escritura, Señor, que tú nos concedas más abundantemente de lo que nosotros te pedimos. Padre, así sea en esta mañana, Señor. Padre, y esta palabra, Señor, que dice la Escritura que es viva y que es eficaz, Padre bendito, también que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, Padre, y que así es, Padre bendito, Señor. Padre, llegue, Señor, en esta tierra fértil, llegue a esos corazones, Señor, para traer, Señor, lo que tú has prometido traer, Señor Jesucristo. Fruto en el nombre de Cristo Jesús, para tu gloria. Amén. Ok, entonces la parte de la Escritura que vamos a leer, de lo que vamos a exponer, es en Juan 10, lo que en esa escena cuando los judíos rodearon al Señor Jesucristo y lo cuestionan, ¿eres tú el Hijo de Dios? Nos turbas el alma, ¿hasta cuándo dejarás de estarnos turbando? En ese momento lo vamos a leer de una manera breve, desde el verso 30 hasta el 42. Y en este episodio, Jesucristo, sin pelos en la boca y abiertamente, de muchas maneras, le está diciendo a las personas: yo soy el Hijo de Dios. En el verso 30 está diciendo: mi Padre y yo uno somos. Más anteriormente dice: nadie arrebatará las ovejas de mi mano. Y luego posteriormente dice: nadie arrebatará las ovejas de mi Padre. O sea, dijo en otras palabras que Él era el mismo. ¿Ok? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si eso genera una confusión en su mente, es lo que dice la palabra de Dios. Una mente pequeña no puede conocer la infinidad de un Dios inmenso. Pero si usted quiere alguna evidencia de cómo un Dios trino puede ser uno, solamente un ejemplo. Y con eso creo que será suficiente para que el que tenga oídos para oír, oiga. El agua, 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Y es agua. En el estado que usted lo encuentre es H2O, es agua. Pero es hielo. En ese estado es hielo, pero es agua. Y en el mar, bueno, está en estado líquido y es agua. Y en las nubes es en estado gaseoso y es agua. Dios es el mismo. Ahí vamos a leerlo, y en esta parte dice, en el verso 30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y ayer veíamos que Dios es todo, conoce todo, lo sabe todo y es eternamente sabio. Y les hace una pregunta que en ese momento ellos no se la esperaban, pero una pregunta que también nos ha bendecido mucho a nosotros, porque al momento que les dice: ¿por cuál de las buenas obras ustedes me apedrean, me quieren apedrear? Y está dando a entender: yo he hecho muchas cosas,
Yo he sanado enfermos, yo he liberado endemoniados, yo he levantado muertos, he restaurado manos, he restaurado ojos, he restaurado muchas cosas. ¿Por cuáles de ellas? Y entonces ellos responden: por buena obra no te apedreamos. En otras palabras, le estaba diciendo, ellos estaban ignorando todas las cosas que evidenciaban que él verdaderamente era hijo de Dios. Lo asumieron. Sus propios enemigos asumieron, incluso más adelante lo vamos a ver, cuando Lázaro es resucitado, los mismos judíos daban testimonio: este hombre está haciendo muchas señales, ¿qué vamos a hacer? Vendrán los judíos, van a destruir nuestro gobierno, etcétera, nuestro lugar santo, etcétera. Hace demasiadas señales. En vez de que reaccionaran: si está haciendo señales, es divino, es el Hijo de Dios. Y llega un momento de decir: está haciendo muchas señales. Y en esa pregunta que Él les hace, ellos responden: sí. No negamos las señales, no negamos el poder que tú tienes, no negamos eso. No negamos que has sanado, que has liberado, que has restaurado, que has hecho lo que nadie jamás ha hecho. Pero ellos lo acusan de una cosa: pero tú estás blasfemando, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y es ahí, entonces, vamos a seguir leyendo. Entonces, los judíos vinieron a tomar piedras para apedrearle. En el verso 32, Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Dice el verso 33, le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy? Y el verso 37 dice de la siguiente manera: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. O sea, en otras palabras, si yo no hago las obras que Dios me ha enviado a hacer, las obras que Dios hace, entonces soy un farsante, soy un mentiroso, soy un impostor. Si no hago las obras que Dios me ha enviado. Y luego añade más adelante: más si yo las hago. Si yo resucito muertos, si yo sano enfermos, si yo doy vista a los ciegos, si yo levanto paralíticos, si yo libero endemoniados, si yo sano enfermos y hago todas estas cosas, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras. Cree en las obras. Mira las evidencias que yo hago, las señales que yo hago, porque ellas dan testimonio de que yo soy de arriba, de que yo vengo del cielo, de que yo soy divino, de que yo soy el enviado. Crea las obras, mira las obras, mira lo que hago, date cuenta de lo que yo estoy haciendo, y una vez que cheques eso, crea en las obras, para que conozcáis, para que te des cuenta, para que conozcas y por lo tanto creas que el Padre, otra vez esa afirmación, está en mí y yo en el Padre. No hay duda, no hay duda. O sea, ni aunque le busquemos, no, es que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Ya otra vez reiteró lo que dijo en el verso 30: yo y el Padre uno somos. O sea, de muchas maneras se los está diciendo, se los está reiterando, de tal manera que ellos puedan cachar la idea, de tal manera que ellos puedan entender. Y dice de la siguiente manera: que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y el verso 39 dice: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí.
Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de era verdad. Y muchos creyeron allí. Entonces, en todo este contexto, Jesús les dijo: cree por las obras que yo hago, por esas señales. Cree por esto que evidencia, que da testimonio que yo soy hijo de Dios. Y bueno, y esta es una verdad que la quiero aplicar, que Jesús hacía las obras de su Padre, y eso evidenciaba precisamente que Él era divino, que Él era el Hijo de Dios, que Él había venido aquí al mundo, se hizo hombre, se humilló, estuvo caminando entre nosotros, se humilló hasta hacerse siervo, de tal manera que se humilló hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz, enseñándonos que en su humildad, que el camino en la vida que nosotros debemos de tomar es la humildad, es la dependencia de Dios, mostrándonos el camino con sus palabras, con sus hechos, con su vida. Realmente, precisamente, aún más lo confirma con las señales que Jesús hacía para dar testimonio que Él es el Hijo de Dios. Entonces, y ahora yo quiero aplicarlo. ¿Cómo lo quiero aplicar? De la siguiente manera. Porque ahora entonces un hijo de Dios, de esa misma manera, puede responder. ¿Qué puede responder? Que no se va a dejar llevar, o que no solamente su cristianismo va a evidenciar por medio de palabras, sino que su vida cristiana, su vida de entrega a Dios, va a ser, se va a evidenciar, se va a dejar ver, o va a dar un testimonio por medio de sus obras. Y ahorita lo voy a explicar, ahorita lo vamos a explicar porque bueno, algunas veces podemos tener un concepto, bueno, un poco distinto o algunas veces errado, pero porque no, pero la Escritura es lámpara y es luz para que nosotros tengamos claridad al respecto y podamos discernir la voluntad del Señor y nosotros podamos entender lo que realmente se refiere a eso, y damos gracias a Dios. Ahorita esperamos explicarlo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a evidenciar, nosotros vamos a dar testimonio, nosotros vamos a anunciar, nosotros vamos a manifestar a través de nuestra vida de que el Padre mora en nosotros. Que el Padre obra en nosotros. Que Jesús vive en nosotros. Por ejemplo, si esto como que le empieza a ser un poco raro de entender, vamos a leer Juan 14:20. Juan 14:20, porque así es la vida del creyente cuando viene aquella persona arrepentida de sus pecados y pone su esperanza y confianza en Jesús. Ahora el Padre mora en él. Ahora Jesucristo mora en él a través del Espíritu Santo. Dice Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, esto es entendible. Jesucristo ahora vive en nosotros, ahora está en nosotros. Entonces, de esa manera, el resultado de nuestra vida de fe, de nuestra confesión de fe, va a ser una vida que va a producir el efecto de Cristo en nosotros. Eso se va a hacer manifiesto a través de realmente obras,
porque así lo dice Santiago también. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vamos a ponerlo. ¿Quién es cristiano entre vosotros? Muestre o evidencie por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La primera ley de Newton dice así: si todo objeto permanece en estado de reposo o movimiento, a menos que no haya una fuerza externa a él que modifique su estado de reposo o movimiento. Ingenieros, ¿cierto o no? Aquí hay varios ingenieros. ¿Ok? Así lo dice. Bueno, Dios inventó todo. Así ya lo resolvemos fácil. Los hombres son los que han descubierto las leyes que Dios ha establecido. Ese principio, que ahorita principio que no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero hay principios eternos en la Biblia, pero yo quiero que lo podamos nosotros identificar con un principio de una ley física que establece hasta eso mismo. La misma creación, como dice Romanos, habla de la naturaleza de Dios. La misma naturaleza nos da testimonio de quién es Dios, de cómo es Dios. Y entonces en esa ley dice que todo objeto permanece en su estado de reposo o movimiento, a menos que una fuerza ajena a él cambie o afecte su estado de reposo o movimiento. ¿Cómo puede ser eso? Que tiene que ser algo que genere en ti una postura, una vida, una forma de pensar diferente que antes tú no la tenías. Y eso no puede ser por ti mismo, tiene que ser algo dentro de ti que genere, que produzca, que golpee, que cause un impacto de tal manera que tú no puedas ser el mismo que antes eras. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nueva la relación con mi esposa, nueva la relación con mis hijos, nueva la forma de ver mi trabajo, nueva la forma de ver mi vida, nueva la forma de ver las cosas con que antes yo las había visto. Y es precisamente esa fuerza dentro de nosotros que lo podemos decir, esa gracia que empieza a generar algo en nuestras vidas, que nos lleva, que nos impulsa a hacer precisamente lo que nosotros no hacíamos. Es un fuego. Es un fuego divino en la persona de alguien que nos lleva a hacer lo que Dios quiere. Y si es divino, no se acaba. Y si es, como dijera Gamaliel, ¿cómo dijo Gamaliel? ¿Cómo dijo Gamaliel? Si esto es de los hombres, vamos, córrele, échale ganas. Ah, no. Si es de los hombres, ¿qué va a pasar? Se termina. Mas si es de Dios, ¿qué va a pasar? Si es de Dios, Dios lo mantiene. Todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento, a menos que una fuerza externa modifique su estado de reposo o movimiento. Primera ley de Newton. Primera de Corintios 15,
verso 7. Algunas veces nosotros queremos hacer la obra de Dios en nuestras propias fuerzas. Y no es que no tengamos nosotros dedicación o disposición, que no debamos tener, ciertamente debemos de tenerla. Pero también debemos de entender que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, y que nosotros bien debemos de estar dispuestos, bien debemos de dejarnos llevar por la influencia del Espíritu Santo, y que a través de nosotros nuestra humildad, y como cuando dice la Escritura, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La vida cristiana consta más bien de una vida de fe, de confianza en vez de preocupación. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a acontecer si las cosas se ponen más difíciles? ¿Y qué va a acontecer si no hay más trabajo? ¿Y qué va a acontecer si ya se va el chalán? ¿Y qué va a pasar que si esto? ¿Y qué va a pasar que si sigue la pandemia? ¿Y qué va a pasar que si y las escuelas se cierran? ¿Y qué va a pasar? Y todo, y entonces dice la Escritura, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprende de mí que yo soy manso, que yo soy humilde de corazón. Anda conmigo. El que con lobos anda, aullar se enseña. El que anda con Jesús se amansa. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia. El que anda con Jesús aprende mansedumbre. Las obras que produce ¿quién? Jesús en la vida de aquella persona. Son las obras. Y usted le va a poder decir a su señora, es más, ni le va a decir a su señora que no cree. Ya no creas por lo que yo te digo, cree por lo que yo hago. Creo por lo que yo vivo. Es más, ni tiene que decírselo usted a ella. A veces ponemos a las tiendas, no, es que yo soy cristiano, voy a poner una tienda. Esta tienda se va a llamar, y le queremos poner un nombre cristiano. No, porque yo tengo el celo de Dios en mí, le voy a poner, esta es la casa, la tienda Shalom, paz a todos. Pero cuando llegan, estoy con un carácter. ¿Qué vas a querer? ¿Qué quieres? ¿Es Shalom la casa? ¿Es la tienda? No hable usted de palabras. Dice, y en aquel día, dice, los demás se darán cuenta, dice, que ustedes son cristianos. ¿Por qué? Por sus obras. Por sus obras. No crean por lo que yo les digo. Crean por lo que yo hago. Le estaba diciendo Jesús a los mensajeros de Juan el Bautista, y es el mensaje que le está diciendo a los judíos. Bueno, si no te convencen mis palabras, si no te convencen, cree a mis obras. ¿No te convencen mis palabras? Está bien, muchos pueden hablar y muchos hablan. De lengua no me como un taco, unos 7 u 8 tacos, bastantes, unos 10, y esos están buenos. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y la verdad que la obra espiritual, ¿quién puede hacer la obra del Espíritu? ¿Cómo dijo, hermano? ¿Quién puede hacer la obra del Espíritu? Yo no la puedo hacer. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a producir la vida de Jesucristo? Sin Cristo. ¿Cómo vamos a producir la vida de Cristo sin Cristo en nosotros? Por eso Dios dijo, Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Tienes que permanecer en la vid. Tienes que andar en esa yunta con aquel que es manso, con aquel que es humilde, y debemos de aprender usted y yo a vivir de esa manera. Y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Se tiene que evidenciar.
se tiene que evidenciar. Se ve, se mira, se puede palpar. ¿Ya leímos 1 Corintios 15:7? Bueno, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Eso da la idea de que no soy yo digno, más o menos, dice el verso 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Eso que Dios ha puesto en mí, eso que Dios ha depositado en mi vida, no son palabras. Eso que Dios ha puesto en mí no es una teoría muerta. Eso que Dios ha puesto en mí no solamente son letreros. Eso que Dios ha puesto en mí no solamente es una doctrina muerta. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero ¿quién? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bueno, entonces me voy a dormir para que la gracia de Dios haga eso. No es así. No es así. Él está atribuyendo toda gloria, toda honra, toda sabiduría, todo poder a la gracia de Dios, lo que Él nunca pudo hacer antes por sí mismo. Usted puede decir: hoy me levanto y hoy juro y perjuro que amo a mi esposa. ¿Por qué? Porque escuché en la predicación que tengo que amar a mi esposa, y usted, sin antes resolver el problema de su corazón que usted tiene con Dios, sin resolverlo antes. Amar a mi esposa será en este día mi prioridad. Amar a mi esposa, amar a mi esposa, amar a mi esposa, amar a mi esposa. Y de repente en la mañana: oye, mi amor, ¿no quieres sobarme aquí? ¿Cómo se te ocurre pedirme algo que no está en mis planes? ¿Y dónde se quedó sus buenas intenciones de: yo voy a amar a mi esposa en este día, y resuelvo y juro y perjuro que en este día amo a mi esposa? Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, ¿qué necesita usted y yo para vivir la vida cristiana? Necesitamos volvernos primero a Dios. Necesitamos primeramente ver nuestra condición de Dios. Necesitamos ir a Dios. Necesitamos ir a la fuente de vida. Necesitamos conectarnos a la energía eléctrica. Precisamente un celular no puede vivir sin energía. Un vehículo tampoco. Eso lo conocemos y lo sabemos. Nadie se atrevería, o el hermano Luis no se atrevería a ir a San Luis sin cargar el tanque. Pero ¿cómo usted y yo nos atrevemos a vivir una vida sin estar conectados a la vida? Sin estar recibiendo eso que nos habilita y que nos da poder para vivir. ¿Cómo? Dígame usted, ¿de qué manera? No se puede. No se puede. Y entonces hay de obras a obras que estamos produciendo nosotros. Hay obras que las produce el hombre por sí mismo, las cuales son momentáneas, son inconstantes, no producen vida para gloria del mismo hombre. Por ejemplo, alguien podemos nosotros hacer obras para la gloria, supuestamente para la gloria de Dios.
Quiero que leamos ese pasaje donde dice que en aquel día se juntará Jesús, se juntará a todas las personas de las naciones y apartará, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, uno los pondrá a la izquierda y otros a la derecha. Vamos a leerlo. Ahorita les digo, por favor, en qué pasaje está. Un momentito. Mateo 25:32. Ok. Ajá. 25:32. Ajá. Ok, vamos por allá. Ok, perdón, vamos a leer Mateo 7:23, perdón, era semejante. Mm, ya lo tenía, pero... Ok, no sé dónde se quedó, pero aquí ya debe haber está. ¿Qué pasaje dijimos? 25:32. Ok, 25:32, Mateo 25:32. Mateo 25:32, estamos ahí, por favor. Dice, cuando el Hijo del Hombre, desde el verso 31, venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará las unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Desde la fundación del mundo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo, me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Te vimos, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Ok? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. En otras palabras, aquellas personas, los genuinos hijos de Dios, en un momento dado ni siquiera se daban cuenta de que ellos lo estaban haciendo. O sea, ellos lo hacían porque el amor de Cristo los constreñía. Ellos, influenciados por el poder de Jesús, hacían las buenas obras. Hacían las buenas obras. Entonces ellos se sorprenden cuando el Señor Jesucristo les dice, pues ¿cuándo? O sea, nosotros hicimos esto. Yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta que te lo hicimos a ti. Pero Jesús le dice, sí lo hiciste. A mí me lo hiciste. A uno de esos más pequeños lo hiciste. Y a ellos, y por lo tanto a mí me lo hiciste. Pero sin embargo, las otras personas también hacen la misma pregunta. ¿Cuándo? O sea, realmente no nos dimos cuenta. ¿Ok? Y entonces
ellos no produjeron. No tenían frutos, no tenían eso realmente que Dios los llevaba a hacer lo bueno. Hay otra parte de la escritura que dice, no profetizamos en tu nombre, no en tu nombre echamos fuera demonios, no predicamos en las plazas. Y es que nosotros podemos hacer obras que aparentan piedad. Nosotros podemos en los pueblos que le toca, hacen la rifa y bueno, no sé si hagan rifa, pero dicen el mayordomo del pueblo, y él puede ser, dice, bueno, ahora como me tocó a mí ser mayordomo de este pueblo, pues voy a hacer un fiestón grandote. Y lo puede hacer en honor a Dios. Y puede traer cohetes, puede traer mariachi, puede traer cuantas cosas. Y bueno, y ese tipo de obras realmente no son las que Dios produce en la vida de los hombres. Son obras externas que en un momento dado a nosotros nos pueden aparentar piedad, pero realmente la piedad no está dentro del corazón. Y que podemos hacer una peregrinación, aquellas personas que hacen peregrinaciones en el nombre de Dios. Son obras, pero no son obras producidas por el mismo Espíritu de Dios, sino son obras que ellos mismos las producen. Y en aquel día, esas obras se evidenciarán, así lo dice la Escritura. Pues que ¿a poco no predicamos? ¿A poco no hicimos esto? ¿A poco no lo hicimos? No hicimos el otro. Y dice la Escritura, apartados de mí, no los conocí. Ustedes eran hacedores de maldad. En otras palabras, lo que había dentro de su corazón no era un amor a Dios. Lo que había dentro de su corazón no era producido por el Espíritu de Dios. Lo que había en su corazón no era para glorificar a Dios. Lo que había dentro de su corazón no era influenciado para la gloria de Dios, era para la gloria tuya, para la gloria de una religión, para la gloria de un sistema humano, para la gloria de algún tipo de filosofía o doctrina, pero jamás fue para la gloria del Señor. Porque si así fuera, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Si fueras hijo de Dios, produciría eso, la vida de Dios en las personas. No, es que estamos buscando un predicador elocuente, un líder que lo siga la gente. Es que ese sí lo admiramos, ese sí lo respetamos. A lo mejor eso es lo que estaban buscando los judíos en aquel tiempo. ¿Qué estaban buscando los judíos? ¿Un rey qué? Un rey que se levante en armas, un rey que venga con poder, un rey que empiece a someter al imperio romano, un rey que lo que mi vista y que lo que yo estoy esperando de él no sea un rey que está allá con los pobres, tiene 12 polvorientos discípulos, no tiene ni qué comer, no tiene dónde recostar su cabeza, etcétera. Anda cabalgando sobre un asnillo. Los reyes entran en caballos. Los reyes entran con ejército. Los reyes entran con gloria, con opulencia. Los reyes destruyen a sus enemigos. Este no puede ser un rey. Y entonces estamos valorando las cosas externas. Las cosas externas. Juzgamos por la apariencia. Y no estamos juzgando conforme la verdad del Evangelio, conforme a la Escritura.
las obras. Ese tipo de obras no se conforman a la voluntad de Dios, pero hay otras obras que sí, que son el efecto de uno dejándose llevar por la voluntad de Dios y a través de Dios y por el Espíritu de Dios empieza a ¿qué? A florecer en nuestras vidas. ¿Y qué provoca? ¿Qué provoca? Un celular que está conectado a la corriente va a provocar que funcione. Un vehículo que tiene energía va a producir que funcione. Por lo tanto, un cristiano conectado donde tiene que ser conectado a la fuente de vida va a producir. ¿Qué dicen las bienaventuranzas? En la primera bienaventuranza, ¿qué virtud es esa? Humildad de espíritu. La primera, humildad de espíritu a producir. Pero esas cosas no las ve el hombre. El hombre carnal no puede percibir las cosas del espíritu. Y por eso a lo mejor la chica está esperando, porque yo quiero un güerote, grandote, ojos verdes. Oye, ¿y la piedad? No, pues luego que se convierta. Sí, luego que se convierta. O sea, entonces es más importante lo guapote, el dinero y todo eso. No, pues sí. Porque el hombre carnal no percibe las cosas de ¿qué? Del espíritu. No puede percibirlo, o sea, está ciego pues. Está ciego. Lo único que alcanza a ver es que este no me deja de molestar, y este también, y este es así, y este es el otro. No puede percibir las cosas del espíritu. Y entonces puede ver todas las cosas, o sea, tan negras y tan perdidas. No, todo está mal. Como una tentación casi como la que, o sea, como ver negro todo el asunto, pero no puede ver la gracia de Dios en la vida no puede percibir la humildad, no puede percibir la justicia, no puede percibir la mansedumbre, no la puede percibir. No la puede percibir. La segunda bienaventuranza, ¿cuál es? ¿Cuál es, hermanos? Los que lloran. Ese fruto que viene porque nosotros entendemos la palabra, así como el rey Josías entiende la palabra de Dios, entiende el mensaje, y a través de ese entendimiento del mensaje se da cuenta, caray, esto es así, y eso le produce algo en su vida, eso le produce algo que lo lleva a decir, las cosas no están conforme a la palabra del Señor, las cosas no están caminando conforme a la verdad del Señor. Y entonces empieza a suspirar. Y entonces eso le lleva a orar y por consecuencia en un momento dado a derramar sus lágrimas delante de Dios, que es quien puede hacer ¿qué? Todas las cosas. Y no las hace el marido y no las hace la mujer. Yo lo voy a convertir. Y ahora no le doy de cenar. Ahora como que se vaya alineando este hombre. Pues ¿qué cree que va a pasar? Yo también le voy a decir sus verdades. Y así, a ver qué va. No, pues se va a armar la tercera guerra mundial. Porque la escritura dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo? ¿Cómo se corrige el pecado? Y ese corazón no lo tiene el corazón humano. El corazón del hombre apartado de Dios
Oh, no, el corazón apartado de Dios dice: mira eso, está negro y cámbialo. Y el otro dice: se pone a la defensiva. Pero el corazón de Cristo dice que es muy diferente. Dice: ven, te voy a enseñar, te voy a decir y te voy a dar la salida, cómo lo puedes hacer. El corazón carnal lo señala y sigue picando. ¿Ustedes saben lo que es el bullying? Sí, lo conocemos, ¿verdad? Está ahí, pax, pax, está picando la cresta, pax, paz, hasta el otro que se desespera y dice: ¿sabes qué? Ya no aguanto, no te aguanto a ti, no aguanto a nadie. Porque es una obra de la carne. Usted necesita que el Espíritu Santo obre en su vida. Deje a Dios obrar en su vida. Usted se siente y ahora le dé el lugar del chofer al que sí sabe manejar. Usted se siente y le dé lugar al administrador, al que sí sabe administrar. Usted se siente y le dé lugar al maestro, al que sí sabe qué. Enseñar. Y usted se siente y le dé al ingeniero los planos que tiene para hacer la obra que él va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a hacer? ¿Qué es lo que va a empezar a hacer usted? Y a través de esa vida, dice la Escritura, que muchos van a ver y van a creer. Y dice la Escritura: creed a mí, créanme a mí. Y Jesús lo dijo más o menos en estas palabras: ya no por lo que yo digo, está bien. ¿No quieres creer por lo que yo digo? Entonces cree a las obras que yo hago. Y después vas a conocer y vas a entender que yo vengo del cielo, que yo soy divino, que yo soy el Hijo de Dios. Ese es el llamado para la vida cristiana, de vivir y nosotros hacer las obras de Dios. Un hijo de Dios hace las obras de Dios no porque se lo determine así por sí mismo y sin Cristo hacer las cosas que solamente por el Espíritu se hacen, sino van a hacer ¿por quién? Un hijo de Dios hace las obras de Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Todo cuerpo se mantiene en estado de reposo, movimiento, a menos que no haya una fuerza ajena a él que modifique su estado de reposo o movimiento. Y ese es Jesús, solamente lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? También hay otra parte de la Escritura que dice que un árbol malo no produce frutos buenos, ni un árbol bueno produce frutos malos. O sea, realmente ese es lo que produce es realmente lo que hay dentro de nuestro corazón. Aunque nosotros digamos lo contrario. Aunque nosotros digamos: no, es que no es así. La verdad de nuestra vida, el correr de nuestra vida, la práctica cotidiana de lo que nosotros hacemos, eso da testimonio realmente de lo que nosotros somos. Jesús va a producir en ti agradecimiento. Jesús va a producir el buscar las reuniones. Jesús va a producir el orar en esa dependencia de Dios. Jesús va a producir la humildad. Jesús va a producir la mansedumbre. Jesús va a producir el dominio propio. Jesús va a producir la paciencia, la piedad, la misericordia. Jesús mismo. No puede ser por medio de nosotros. No puede ser. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? No podemos ahorita
resolver una vez que nosotros nos dimos cuenta de nuestra condición, decir, bueno, ahora el día de mañana, ahora sí voy a ser bueno. Y ya prometo no hacerlo más. ¿Cuántas veces lo he intentado y usted lo va a seguir intentando? Y va a volver a la misma situación. Primero tiene que entregarse al Señor Jesucristo, así como está. Usted tiene que ir al Señor Jesucristo y decirle, aquí estoy, Señor. Mira mis vestidos. Están sucios, están rotos. Y la verdad, no le llego al estándar. Ni siquiera lo he intentado. No le llego. Ese amor que tú dices, esa paciencia que tú dices, esa misericordia, ese amor, ese llevar 2 millas, todo eso, ni siquiera el anhelo está en mí. No le llego, no puedo. Señor, si quieres hacer algo de este mugrero, te pido por favor que lo hagas. Quiero confiar en ti. Como cuando quien estaba pescando allá, y dije, toda la noche hemos estado pescando, toda la noche. Ya les intentamos acá, ya la intentamos allá, ya la intentamos allá, ya nos pasamos toda la noche, nada hemos pescado. Ya le busqué de 1000 maneras, esto no tiene remedio. Ahora hazlo como dice Dios. Echa tu red ahí. En tu nombre, Señor, lo voy a hacer. En tu nombre, y no solamente en tu nombre, a la manera que tú me dices. Y entonces es ese llamado que Dios dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es un llamado de fe, de confianza. Entonces que dice, bueno, yo no voy a poder cambiar las cosas. Yo no voy a poder cambiar el corazón de mi esposa. Yo no voy a poder cambiar el corazón de nadie. Entonces me voy a dejar cambiar por Dios. Me voy a dejar llevar por Dios. Y todas las cosas de las que ni siquiera yo puedo, o sea, ni del clima, ni de nada, están en las divinas manos de Dios. Para que Él haga como Él bien quiera. Ni el tráfico, ni el celular, que a veces cuando más quieres usarlo, ¿qué pasa? Se traba. Y dices, uy, ¿y qué dice? Te dice Dios, tranquilo. ¿No es la vida mejor que la comida? Te dice, tranquilo. Has decidido estar en mis manos, no en las tuyas. Has decidido confiar en lo que yo voy a hacer. Así es que, María, aún no ha llegado mi hora. Entonces la vida de lo que Cristo está pidiendo, confía. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, lleva mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál yugo es entonces? El yugo de la fe, el yugo de confiar. ¿Y qué es confiar? Ninguna obra, sino solamente confiar, Señor. Confiar es que Jesús va a tomar el control de la tempestad que se está levantando. Que aunque yo quisiera detener la tempestad, no la puedo detener. Jesús la va a detener. Jesús va a obrar. Entonces, ¿qué quiere Dios de mí? Que yo esté en el lugar correcto, en la sintonía correcta y dispuesto a hacer lo que Dios quiere que yo haga y que confíe, Señor. Tú lo vas a hacer. Quiero hacer lo que tú me dijiste que haga. Yo voy a sembrar, tú das el crecimiento en tu nombre. Y esa vida da descanso. Y esa vida da confianza, y esa vida da seguridad, y esa vida usted puede llegar en la noche, se duerme.
Y al otro día usted levanta. ¿Qué pasó? Pues como que sentí nomás que cerré los ojos. Y se levanta y dice, caray, etcétera. Confianza. Esas obras son producidas por Dios en la vida del cristiano. Dependencia de Dios. Esa vida, esas obras son influenciadas por Dios, dándonos eso precisamente. Un corazón limpio, perseverancia. Que dice la Escritura, y perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se llama el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Cómo se llama el libro? ¿De quién? ¿De los apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo? Bueno, del Espíritu Santo que hicieron los apóstoles, o que hicieron los apóstoles, ¿a través de quién? ¿Qué necesitamos, hermanos? ¿Qué necesitamos? Necesitaríamos, no, es que necesitamos mucho dinero. Bueno, el apóstol Pablo no se financió con eso. Dependencia de Dios. O sea, claro, tenemos que ofrendar porque ese es un paso de fe que nosotros tenemos. Un paso de fe. Confiamos en Dios. Confiamos en Dios, en que Dios me ha dado. Glorifico a Dios con lo que Dios me ha dado. Dios proveerá. En Él confío. Entonces, si usted si no ha empezado esta caminata cristiana, no empiece por el camino equivocado. ¿Cuál es el camino equivocado? En querer hacer obras por sí mismo para alcanzar la salvación, para querer cambiar las manchas que nosotros tenemos y que solamente se limpian por la sangre de Jesucristo. Aunque te laves con lejía, ahí va a estar, ahí va a estar. No empiece por el mal camino, empiece por el buen camino. Y ese buen camino es llegar a Jesús como usted está. El hijo pródigo así lo dijo. Voy a regresar, diré a mi padre. No dijo, bueno, pues por lo menos voy a llevar una ropa limpia. Oye, que me va a ver así. ¿Qué va a decir mi papá? Que ya de plano, no. Acá estaba el asunto. Voy a llegar con mi padre y le voy a decir, Padre, soy lo contrario de lo que significa onésimo. Onésimo quiere decir útil. Y el apóstol Pablo habló de Onésimo, que dice que era un inútil, pero ahora se había vuelto útil, echado a perder las cosas. Mira mis vestidos, mira mi ropa, etc. He pecado primeramente contra Dios y contra quién más. Y contra ti. Empieza esa vida de arrepentimiento y de fe y de entrega para que Dios haga lo que Dios tiene que hacer en su vida, y de esa manera usted confíe y esas obras de Dios empiecen a manifestarse en un crecimiento, claro, crecimiento. Vemos el efecto del evangelio en la vida de Onésimo. Inútil, fue útil. En la vida de aquel hombre endemoniado, estaba endemoniado después de que una fuerza externa modificó su estado de reposo o movimiento, sale y va a predicar el evangelio. Y en aquella iglesia, no recuerdo de dónde, pero ahí dice que se volvió de los ídolos a Dios. Deja los ídolos y empieza a adorar al Dios vivo y verdadero. Así es. Mi pregunta es, ¿qué obras está usted dando? ¿Qué obras usted está produciendo? ¿Qué obras usted está dando?
esas obras de piedad, esas obras de un fruto del Espíritu. De lo contrario, usted necesita entregarse al Señor. Dios le está llamando para que usted pueda tener vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Tu palabra nos enseña, Señor. Nos aclara, Señor. Nos da evidencia de lo que hay en el corazón del hombre. Sin Cristo, y también con Cristo. Señor bendito. Y es que así es, Padre. Dice tu palabra, Padre, nos enseñas que un árbol malo no puede producir frutos buenos. Ni un árbol bueno produce frutos malos. Señor, pero es necesario cambiar la raíz. Tú así lo enseñas, bendito Dios. Tú así nos das testimonio a través de la palabra que es necesario nacer de nuevo. Que es necesario nacer de nuevo. Porque las obras que producimos son obras de muerte. Dios bendito. Señor, permite, Señor, que tu palabra, la luz del Evangelio, a través del Espíritu Santo, sensibilice el corazón de los que estamos aquí y podamos decirte, Señor, sí, es cierto, haz la obra en mi vida. Y nos lleves a arrepentirnos, nos lleves a volvernos a ti, Padre. Nos lleves a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.